Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí? Ahí sí nos ponemos en pie y reverenciamos la palabra de Dios y luego ya se puede sentar. Amén. Dice la palabra de Dios. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, ¿qué dice? Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Padre, te doy las gracias porque en esta hora me permites predicar tu palabra. Cuánto te necesito para poder hacerlo. Por mis propias fuerzas tú sabes que yo no puedo. Por eso te ruego, papá, que en el poder de tu Espíritu pongas en tu siervo de nuevo, Señor, poder para poder predicar el Evangelio, para poder enseñar a tu congregación, Dios mío, la verdad, los misterios de tu palabra, este alimento, Dios mío, que no vuelve atrás vacío, sino que hace el efecto para el cual tú le envías. En el nombre de Jesús te doy las gracias porque sé que a partir de ahora cada uno de nosotros, tus hijos, va a ser catartizado con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. A otro fe, gloria a Dios, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades. Vamos a comenzar en esta mañana la enseñanza sobre los dones de sanidades. Ha sido un largo trayecto para poder llegar a enseñar los dones de operación, porque nosotros vimos los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. La palabra de ciencia, una porción finita del conocimiento infinito de Dios. La palabra de sabiduría, una respuesta a una cuestión imposible de resolver casi para el pensamiento humano. Y el discernimiento de espíritu, la capacidad de detectar, conocer qué presencia es la que está operando espiritualmente. Luego vimos los dones de expresión, don de profecía, interpretación de lengua, géneros de lengua, diversos géneros de lengua. Amén. El de profecía es la expresión de la mente y el corazón de Dios. Interpretación de lenguas es el don que Dios da, el conocimiento de la manifestación del don de lenguas que es enviado, y diversos géneros de lengua es el don, la capacidad por el Espíritu para hablar lenguas humanas, lenguas angélicas y lenguas misteriosas. Amén, es como lo describe la palabra de Dios. Que los dones de operación son 3 dones, y ya se lo vengo diciendo hace algún tiempo. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son los 3 dones que yo vengo mencionando? Ari ya levantó su mano. A ver, Ari. Don de hacer milagros, como la Biblia lo dice, operación de milagros. ¿Otro más? A ver, ¿alguien más? Acá todo el mundo anota y mira para abajo. A ver, ¿alguien más? ¿Me pueden decir cuáles son los dones de operación? Lo vamos a empezar a dar hoy, pero bueno, lo hemos estado mencionando. No, eso es de sanidad. Sí, claro. Don de sanidad. Dones de sanidad divina. Y falta uno. El don de, a ver, dilo. El don de fe. Bendito sea el Señor. Amado, dígale al que está a tu lado, no vengas a perder el tiempo. Bendito sea el Señor. No vengas a perder el tiempo. Usted viene a conocer a Dios, a conocer al Señor en su palabra. Amén. Bueno, dones de sanidades. En esta lista que da el apóstol Pablo, habla entonces sobre un don muy específico, pero este don no lo escribe de manera
singular no es puesto. Fíjense que Pablo habla, a cada uno les da la manifestación del Espíritu, y a este palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía. Habla de manera singular, pero luego cuando llega al don de sanidad dice a otro y a otro dones luego dice sanidades, dones de sanidades. Ya el singular se convirtió en un ¿qué? Cuando se escribe, cuando se habla en plural, ¿a qué se refiere? A ver, maestra. Porque son varios. El singular es un sujeto, es una cosa. El plural es varios. O sea, ¿por qué la Biblia hace esta diáresis con el don de sanidad? Vemos que en la palabra se usa la palabra diversidad. 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 Y la palabra diversidad en el griego es la palabra diairesis. Bendito sea el Señor. Vamos a ponerlo acá, porque sé que alguno, yo extraño a Jaime que me le tira una unción para allá. Diairesis, a ver a dónde lleva la tilde de aquí, es en la segunda ahí. Diairesis. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Diairesis. Que esta palabra significa distinción o concretamente, habla de variedad. Bendito sea el Señor. Y esto se aplica entonces a los dones de sanidades, variedad. ¿Por qué la Biblia y la traducción de la Reina Valera del 60 me gusta mucho como pone la traducción? Dones de sanidades. A otro habla del singular. Le da a una persona singular, a una persona le da una plural de dones. Pero esta plural obra como uno. Obra como uno, o sea, es un don que el Señor te da, pero que va a obrar en un rango. O sea, la persona recibe el don, pero va a estar obrando en un rango. ¿Por qué el don de sanidad se manifiesta de esta forma? Vamos a dar una aplicación, aplicación práctica rápida. La dipirona, ¿para qué se usa? Es un diurético, ¿no? Diurético, analgésico, para bajar fiebre, para calmar algunos dolores. Ajá. ¿Para qué? Bueno, para los dolores y para bajar la fiebre. Ajá. Si alguien tiene la presión alta, ¿se toma una dipirona? No. ¿Por qué no? Porque no hace el efecto que es necesario. Ajá. O sea, hay un medicamento específico para ese
efecto. O sea, la farmaqueia que es como lo describe la Biblia, de ahí viene la palabra farmacia, es una contratación de hechicería. Es una obra de hechiceros utilizando las cosas naturales para dar solución a las cosas naturales. Ahora dices, ay pastor, entonces estamos... No, calma pueblo, calma. Pero de que la Biblia habla de la farmaqueia, sí habla en el libro de Apocalipsis. La farmaqueia, o sea, usando fármacos para hechicería. Y eso hace la brujería hoy en día. Usa ciertas hierbas, ciertas cosas para hacer infusión y para hacer todas estas cosas. Bueno, la farmacia también va por ese sentido. Usa la naturaleza para hacer la medicina para ayudar en el cuerpo. Ya me voy a ir por otro sentido ya, pero no quiero desviarme. ¿Es diabólico, pastor, lo que están haciendo? Bueno, en el día del juicio del gran trono blanco vamos a ver cómo Dios va a sacar a la luz ahí en ese juicio unas cuantas cosas que se ha hecho históricamente con este asunto de la farmacia, que no fue para dar gloria al Señor, sino otras cosas que para el tema de hoy no sirve. Pero bueno, me sirve lo de la farmaqueia. Un medicamento tiene un rango específico de uso, pero no cubre todos los rangos. No pasa así con el don de sanidad. El don de sanidad, estos dones de sanidades no son como la farmaqueia. No vamos a tener a una persona que aunque es usada, aunque la fe se ha edificado y Dios lo usa sanando enfermos en cierta área, verdaderamente el don de sanidad es un don que tiene poder para Dios, a través del instrumento del siervo a quien le otorga ese don, sanar diversas enfermedades. Por eso es que es un sujeto singular, le es dado un don pluralizado para obrar en diferentes rangos de enfermedades. En la iglesia no vamos a encontrar al hermano Pepito que Dios lo usa sanando cáncer, y a otro hermano, a Juanito, que Dios lo usa sanando espolones, y a este que Dios... No, es la persona que Dios pone ese don, que se vuelve dones y va a ser usado a la medida que el Señor quiere y que esa persona crea y se deje usar por Dios. Amén. Estoy casi despegando ya, pero quiero que usted sepa. O sea, esta distinción, esta diálisis, que significa variedad, diversidad, por tal distinción se aplica el término entonces dones de sanidades, por la razón que para diversos géneros de enfermedad existe una diversidad de la manifestación del poder de Dios para sanar todo tipo de sanidad. Explico. La persona es bendecida con el don y las enfermedades, sean cual sea su tipo, van a entrar en el rango de la dimensión del poder de Dios para ser sanado. No es como la farmaqueia, que una pastilla le da esto, pero no le da a esto otro. No, el don de sanidad, cuando Dios sana y le da a lo que sea. Bendito sea el Señor. Según el género de la enfermedad, repito, existe una diversidad de la manifestación del poder de Dios para sanar todo tipo de enfermedad. Lo que no podemos olvidar, lo que les he enseñado durante
estos meses pasados. La soberanía de Dios y nuestra identidad. Amén. Porque para ministrar en el don de la sanidad divina tenemos que tener bien en claro, porque dice la palabra que las señales seguirían a quienes, a los que creen. Y para mantener esa fe firme necesitamos tener una identidad sana en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando oremos por un enfermo y el enfermo no se sane, nosotros tenemos que glorificar a Dios en su soberanía, que quiso hacerlo o no quiso hacerlo. Bendito sea el Señor. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando oras por un enfermo y se sana y no se tiene bien clara la soberanía y la identidad, empezamos a culpar entonces a la persona que no tuvo fe, o nos sentimos mal nosotros mismos porque no estamos ungidos, no tenemos el don, y empieza entonces el gran problema mental. No, tenemos que tener bien claro la soberanía. Dios sana a quien quiera sanar, cuando quiere sanarlo y como quiera sanarlo. Y Dios nos da esa identidad en Cristo para que nosotros podamos estar firmes. Por eso es que Pablo dice, ceñidos con toda la armadura de Dios, para que en el día final estéis firmes, que estemos firmes. Entonces se necesita firmeza en la fe y comprender y conocer la soberanía de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, la sanidad opera desde los ámbitos desconocidos para el hombre hasta los conocidos y visibles. O sea que cuando el don de sanidad opera, va a estar obrando desde lo espiritual hasta lo físico. El don de sanidad va a estar obrando desde lo espiritual hasta lo físico. No podemos quedarnos solo que el don de sanidad va a ser solamente en el cuerpo. Va a estar obrando desde lo espiritual hasta lo físico. Vamos a ver, vamos a hacer aquí un dibujo. ¿Qué es esto? Un átomo. Un átomo. ¿Qué es esto? Una célula. Una célula. Una célula. ¿Qué es esto? Arisbel. Quien me diga que es el hombre de jengibre va a disciplinar. Una persona. Vamos hágase idea. Estos son dibujos tipo Da Vinci, ¿verdad? Cuando el don de sanidad opera, cuando Dios obra en la sanidad divina, va a estar obrando desde el nivel espiritual. Aquí no se ve nada, el espíritu no tiene materia. Hasta nivel atómico, celular, corporal. O sea que cuando Dios obra una sanidad, cuando Dios sana un riñón, bendito sea el Señor, va a estar siendo afectado por el poder de Dios el cuerpo, ¿verdad? Porque se ministra al cuerpo, pero es tocado cada célula de ese cuerpo, es tocado cada átomo. Bendito sea el Señor. Es Dios quien diseñó toda la estructura a nivel atómico. Es Dios que diseñó toda la estructura celular. Es Dios quien diseñó esa maquinaria perfecta que es el cuerpo humano. O sea que cuando usted ora por sanidad,
El poder de Dios está llegando a niveles desconocidos aún para la mente humana, porque el hombre llegó hasta el átomo. Y después de acá, ¿qué existe? Algunos lo han llamado la partícula de Dios y se está investigando y por ir para allá. Pero el hombre ha llegado hasta aquí. Pero ¿y si después de aquí hay muchas más cosas? Solamente Dios lo sabe. ¿Verdad que sí? Bueno, el don de sanidad divina va a estar operando desde los niveles desconocidos para el hombre, desde lo espiritual hasta lo físico. Bendito sea el Señor. Ahora, los dones de sanidades son las manifestaciones del Espíritu Santo que muestran la gracia sanadora de Dios. Cuando Dios sana a un enfermo, está demostrando su amor, su gracia sanadora, está mostrando su poder. Bendito sea el Señor. Ahora, la Biblia no declara cuáles son los conceptos de estos dones de sanidades, pero sí tenemos muchos ejemplos para tomar en cuenta de la palabra. Lo que el Señor nos habla en su palabra es: sobre los enfermos impondrán las manos y estos sanarán. Bajo la lógica humana, a ver a los médicos, ¿qué lógica hay que yo ponga las manos sobre una persona y esa persona sea sanada? No existe, no existe. Sin embargo, los muertos siguen resucitando. Sin embargo, los cojos siguen levantándose de la silla de ruedas. Sin embargo, los ciegos siguen recibiendo la vista. Sin embargo, los sordos siguen recibiendo el oído. Sigue Dios obrando sanidad. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ver ciertos textos ahora para comenzar a edificar nuestra fe en la veracidad de la palabra de Dios. Amén. Vamos a comenzar a desentrañar en la palabra de Dios los dones de sanidad. Vamos a buscar la misión que se le dieron a los 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo capítulo 10, versículo 5. Y vamos a contrastarlo con Marcos 16. Y vamos a contrastarlo con Hechos 28, Hechos capítulo 28. Marcos 15 y Hechos 28, y luego vamos a contrastarlo con Hechos capítulo 8. Ok. En cierta sección de la historia doctrinal de la iglesia se ha enseñado de que la manifestación de los dones fue para la iglesia en aquel momento histórico para demostrar que los apóstoles, ellos tenían la comisión de Dios y la autoridad para moverse y ejercer el poder de Dios. Pero para la iglesia, hoy en día, estos dones que se movieron en la iglesia en aquella época ya no están presentes. Es lo que cierta facción doctrinal enseña. Hoy en día se mantienen enseñando eso. Pero viendo la palabra de Dios, sería bueno preguntarnos si está vigente los dones del Espíritu Santo hoy en día y si la sanidad divina es vigente hoy en día. Bueno, primeramente dice
A estos 12 envió Jesús. Se refiere a los 12 apóstoles, sinceramente se refiere a ellos. Y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Vemos primeramente que se les comisiona, y en la comisión se les da la autoridad de sanar a los enfermos. Pero le habla ¿a quiénes? A los 12. Analicemos el momento histórico. Jesús estaba presente. El Espíritu Santo no había sido derramado sobre toda carne. Ellos se estaban moviendo por la autoridad que Cristo les había dado. Pero ya en Marcos capítulo 16, ya no es la misión, sino la comisión a los 12, a los apóstoles. Ya no eran 12, ya eran los 11. La misión le es dada en Mateo capítulo 10, pero en Marcos capítulo 16 vemos la comisión. Bendito sea el Señor. Jesús los comisiona. En el versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, a los primeros que había misionado. Ahora se les aparece. Y estos 11 reciben, estando ellos sentados en la mesa, y se les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque ellos habían creído a los que habían visto resucitado. En la comisión les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad? Estamos hablando de los 11 que son comisionados. Pero en el momento acá les dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, aquí vuelve la autoridad para sanar a los enfermos. En la misión se les dio autoridad para sanar enfermos. En la comisión se les da autoridad para sanar enfermos. Pero hay una diferencia. En la misión ellos estaban con Cristo. En la comisión Cristo iba a ascender y iba a descender el Espíritu Santo. Pero el Señor les da, en el versículo 17 les dice: y estas señales seguirán a los que creen. Ya no hay una referencia solamente a los 11 que quedaban acá, sino que hay una referencia a los que iban a creer en el anuncio y iban a predicar el evangelio posteriormente. Por lo tanto, si esta autoridad se declara acá para los que futuramente habían de creer, quiere decir que la iglesia que crea, las señales les va a seguir también. Bendito sea el Señor. Pero bueno, pastor, yo sigo pensando que esto es para los 11 discípulos específicamente. Vamos a contrastar con Hechos capítulo 28. Ya entra en la escena acá el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no formó parte de los 12 discípulos. Luego no formó parte de los 11. Luego no formó parte de la reestructuración de los 12, cuando echan suerte y la suerte cae sobre otro hombre para que fuera parte de para que fuera el grupo de los 12. Ya Pablo entra en la escena
y es llamado por el Señor a ser apóstol. Y Pablo, dice la palabra de Dios, estando a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Pablo sufre un naufragio y sobreviven a este naufragio. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Esto es una carta histórica narrando un evento histórico. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Cuando los naturales opinaron esto, ya sabían ya que la dichosa serpiente era venenosa y mortal. Una opinión así nace de alguien que conoce su entorno. A Pablo no se le prendió un majá de Santa María. A Pablo se le prendió una serpiente venenosa y por la expresión no iba a vivir mucho. Súbela un poquitico. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase. Mira los efectos que la mordida de esa víbora iba a provocar. Que se hinchase o cayese muerto de repente. Hay una serpiente en Estados Unidos que le llaman la tres pasos, que es una víbora pequeña y cuando muerde, el veneno dice que es tan fuerte que las personas caminan 3 pasos un poco y ya caen muertas. O sea que pudo haber sido un tipo de serpiente de esta, porque ellos estaban esperando que se hinchara una reacción o que muriese al instante. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal les venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. O sea que fue tal el impacto que ellos dijeron, este hombre, acuérdense que ellos estaban golpeados por la creencia griega, la mitología, ¿verdad? Los dioses griegos. Y ellos dijeron, este es un dios porque lo mordió la serpiente esta y a quien han mordido o se hincha y muere o muere de repente. Así de miedo tenían que tenerle a dicha serpiente, ¿verdad? Pero no le pasa nada. Pablo la sacude en el fuego y sigue muy normal. Pero ellos estaban esperando. Pablo quizás siquiera no sabía lo que le había mordido. Ni siquiera sabía el efecto que venía. Pablo siguió haciendo su vida normal, pero los que sí sabían estaban esperando. Y vio que no pasó nada. Y dijeron, este tipo es un dios. Este tipo es un dios. ¿Por qué? Porque el politeísmo de esas personas hacían que ellos pensaran de esta manera. Pero, ¿no fue acaso lo que le pasó al apóstol Pablo la promesa que Jesús le dio a los 11? Dice la palabra, versículo 18, tomarán en las manos serpientes. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes. A Pablo se le enganchó la serpiente venenosa, o sea que lo mordió y no le pasó nada. La Biblia dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. El veneno de la serpiente no le afectó. Pablo no formaba parte de los 11.
Pablo no formó parte de la reestructuración de los 12 en Hechos capítulo 1. Estamos en Hechos capítulo 28. Esto es un ejemplo de que las señales siguen a los que creen. Pero usted dirá, bueno, pero Pablo fue llamado a ser apóstol. No se vale. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos capítulo 8. Hay cierto evangelista llamado Felipe. Versículo 5. Aparece Felipe y dice la palabra, entonces Felipe, mire para acá, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Un predicador, alguien que creyó en el evangelio y estaba predicando. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué señales son estas? Estas señales seguirán a los que creen. En la comisión, el Señor ya estaba haciendo referencia a los que iban a creer en el Evangelio y iban a predicar. Felipe es otro ejemplo de que no fue comisionado en ese momento, sino que por la fe creyó la comisión y vio las señales manifestarse. Dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Vuelvo para la gran comisión, que algunos alegan que es para los discípulos solamente, para los apóstoles solamente, pero es para la iglesia, es para todo aquel que crea. Dice la palabra de Dios, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿No es acaso lo que estamos leyendo acá? Felipe no es parte de los 12 apóstoles. Felipe es una persona que comenzó a predicar el evangelio tiempo después. Y aquí están las señales manifestadas. Si usted cree en el Señor, si usted le cree al Señor, usted va a ver también las señales manifestadas. Amén, amén. Bendito sea Dios Todopoderoso. Es necesario creerle al Señor. Repito, yo estoy repitiendo estos textos porque quiero que se graben en usted, que usted se lleve en el corazón estos textos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No hay lógica científica en esto. Es fe. Es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Yo tengo la certeza de que Dios sana a los enfermos, y yo estoy convencido que si pongo mis manos sobre los enfermos, Dios los va a sanar. Esa es la perspectiva correcta para emplear los dones de sanidad divina. Cuando impongo mis manos, que no se pueden imponer con ligereza, cuando lo hago, Dios sana al enfermo, doy la gloria al Señor. Pero cuando impongo mis manos y Dios no ha querido sanar al enfermo y no lo hace, no podemos hacer lo que algunas personas enseñan y hacen: ocultar de la vista de las personas que no fue sanada esa persona
para que no se apague la fe en el ambiente y la gente siga creyendo. Amado, esto es un error. Hay que edificar al cuerpo de Cristo en la soberanía de Dios. Y hay que aplaudir y dar gloria al Señor cuando sana o cuando decide no hacerlo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver unas verdades sobre los dones de sanidades. La Biblia da a conocer algunas verdades importantes acerca de la sanidad divina. Casi todas son encontradas en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento tenemos muchas referencias sobre la sanidad. Pero la gran parte de la sanidad divina la vemos en el Nuevo Testamento, sobre todo en el ministerio de Jesucristo. Ahora, hay una gran diferencia entre la sanidad divina y la dádiva de sanidad. Hay una gran diferencia entre la sanidad por un don o la sanidad por una dádiva. Hay una gran diferencia. Algunos creyentes cerradamente confunden los dones de sanidades con la dádiva de sanidad. La palabra don y dádiva son lo mismo, regalo. Amén. Pero tenemos que aprender la diferencia en que cuando se opera por un don y cuando se recibe la dádiva. La dádiva de sanidad es la salud que recibimos al ser curados de una enfermedad. O sea, usted está enfermo, usted clama al Señor y Dios le sana, usted recibió la dádiva de sanidad. Dios le sanó. Amén. Le otorgó la sanidad, le regaló la sanidad en su amor y misericordia, quiso hacerlo. Pero el don de sanidad es la manifestación del Espíritu Santo. O sea, cuando empezamos a orar por los enfermos y una persona empieza a orar, impone mano y los enfermos empiezan a sanarse. La dádiva de sanidad es algo personal, el don es algo operacional. Amén. O sea, impongo las manos sobre usted, oro, Dios sana, se operó por el don de sanidad. Usted recibió la dádiva de sanidad. En la casa usted ora, impone sus manos, usted operó. No, usted recibió dádiva de sanidad. Amén. La dádiva es lo que se recibe, el don es lo que se ministra. Ahora, el don de sanidad solo va a operar en el rango de las enfermedades humanas. No va a ministrar en el rango de los otros dones. Aunque se vean implicados, amén. Por ejemplo, cuando el profeta le dijo a Naamán, ve y lávate 7 veces. Amén. O sea, le dio una orden de fe. Se operó un milagro y obró una sanidad. Amén. O sea, que la sanidad se conectan los dones, pero la sanidad va a obrar en el rango de las enfermedades humanas. El don de sanidad no es en el rango de hacer milagros, es en el rango de las enfermedades humanas. Los otros dones alcanzan otras áreas, pero el don de sanidad va a estar obrando en el área de la enfermedad humana. Bendito sea el Señor. El don de sanidad va solamente a obrar en el área
de enfermedades humanas. O sea que cuando se ministra la sanidad divina, ya sea que se opere y se autoconecte con otro don, profecía, palabra de ciencia, ¿ve? Por ejemplo, como ha pasado muchas veces acá en la iglesia, el Espíritu manifiesta una palabra de ciencia. Hay una persona acá que tiene un dolor así, 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 y el Señor le quiere sanar. Amén. Eso es una palabra de ciencia, un conocimiento finito de lo que Dios sabe. Dios sabe lo que usted piensa. Y la persona se siente identificada, dice, sí, me está pasando eso, pasa, se ora por esa persona y es sanada, recibe la sanidad divina. El don de sanidad no obró provocando una palabra de ciencia. La palabra de ciencia se conectó para traer a la persona y el don de sanidad obró. La sanidad solamente obra en las enfermedades. Amén. Sanando enfermos. No obra fuera de las enfermedades. Si quieres que el brazo le crezca a un manco, hay otro don para eso. Se llama operación de milagros. Amén. Que sí se conecta con el don de sanidad. Pero cuando hay una enfermedad, lo que se debe ministrar es el don de sanidad divina. Bendito sea el Señor. Por eso es que Pablo, en 1 Corintios 12:28, Pablo dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Mira, hace una distinción. 1 Corintios 12:28. Habla de ministerios y habla de dones. Primeramente los apóstoles, luego los profetas, tercero maestros. En esto los maestros se comprenden pastores. Los maestros se comprenden también como pastores. Luego los que hacen milagros. Fíjate cómo lo pone como un ministerio. Pone estos dones como un ministerio. O sea, personas que Dios va a usar con estos dones. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Hace una distinción entre milagros y sanidad. ¿Por qué? Porque milagros puede ser que se ore. Señor, manifiesta esto. Empastes divino, aceite, brillo del cielo. ¿Cuántas cosas? Para Dios no es nada imposible. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, hay distinción en los dones. Y el don de sanidad es un don distintivo que Dios derrama sobre algunas personas en el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, el don de sanidad ministra a las tres partes del cuerpo humano, ya que el hombre no solamente padece enfermedades físicas, sino también las enfermedades van a estar obrando en áreas espirituales y psicológicas. O sea que el don de sanidad va a estar ministrando tanto a enfermedades espirituales y enfermedades psicológicas. Hay enfermedad por causa del cuerpo. Hay enfermedad por causa de la mente, o sea, la psiquis. Y hay enfermedad por causa de espíritus. ¿Enfermedades espirituales? Psicológicas y físicas. O sea, hay enfermedades físicas, es cuando te pica un mosquito, ¿verdad? Y te enfermaste o apareció cierta enfermedad. Hay enfermedad
psicológica, que es de la mente, locura, esquizofrenia, que son naturales, pero son psíquicas. Jesús sanó gente que eran lunáticos, Jesús los sanó. Y hay enfermedades espirituales que son causadas por los demonios. Nunca se me olvida el caso de una señora en la iglesia de Vida Abundante, en el Diezmero. Esta señora estaba enferma, tenía una enfermedad, no recuerdo qué enfermedad era exactamente, pero por ella se había orado mucho. Se había orado y no se sanaba, no se sanaba, no se sanaba. Y al evangelista Neliu le oró al Señor: Señor, ¿por qué esta señora no se sana? ¿Por qué tú no quieres sanarla? Mira que se ha orado, mira, se le impuso mano y el Señor le mostró por una palabra de ciencia. Le dijo así: ella tiene un dragón en la casa y mientras tenga este dragón, que es un adorno en el centro de la casa, el dragón es tipo de Satanás, mientras ella tenga ese dragón ahí, no va a ser sanada. Y cuando se le ministró ese día, me testifica él, me dice que usted tiene en su casa un dragón así, 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 se lo describió. Dijo: sí, yo lo tengo. Mientras eso esté ahí, usted no va a ser sanada. Me testifica él que ella fue a su casa y rompió ese adorno, un adorno caro, de eso, imagino que sea de los antiguos. Lo rompió y al instante recibió la sanidad divina. Hay que tener cuidado con las cosas que se tienen en la casa. La Biblia muestra, la Biblia enseña. Mira, todas las cosas. Vamos a, ya que se puso bueno esto acá. Dice la Biblia que lo que se entrega a los demonios, son puertas abiertas para que ellos ministren, obren. La Biblia muestra a un hombre que guardó un manto babilónico, guardó unas piezas de oro, las enterró, las escondió en el campamento. Y por causa de este hombre hacer esto, Israel perdía en la batalla. Y cuando Josué clama: Señor, ¿qué está pasando?, Dios le dice: fulano de tal tiene escondida tal cosa, y mientras él tenga eso ahí, Israel no va a tener la victoria. Como un objeto frenó la bendición de Dios. Tuvimos el caso de una familia que tenía idolatría y se convirtió al evangelio y botaron todos los ídolos, pero se había quedado un clavito donde se colgaban los ídolos, un clavito y un problema espiritual en la casa. Y el Señor le habló, creo que fue al pastor Raúl Martínez, le dijo: dile a esa gente que en ese clavo los demonios han hecho autoridad en su casa, y hasta que no lo quiten no van a ser libres. Amado, cristiano que guarde en su casa botellas de ron, de alcohol, de esto que lo otro, cristiano que guarde revistas pornográficas, cristiano que tenga en su casa altares a los demonios. Ya yo quité los ídolos, pero se te quedó la casita hecha. Permíteme decirte que ahí van a estar obrando los demonios. Los demonios son criaturas territoriales. Que el Señor los reprenda. Si ellos con el cuerpo dicen: volveré a mi casa a ver
como está. Si ellos dicen eso, amado, no podemos dar lugar al diablo. Cristianos, les voy a dar una advertencia. No vendan cigarros, no vendan alcohol, no vendan, ay, pero si no los cojo se pierden en la bodega, que se pierdan. No le dé puertas abiertas a los demonios. Aquí vinieron a decirme, pastor, sabemos que usted no coge los cigarros, pero ¿me das la libreta para cogerlo yo? Le dije, no te voy a dar, así yo le dije a ella, yo no te voy a dar nada. Daisy, no le des nada. No, si yo no se lo doy. Ajá, porque yo pensaba que estaba diciendo que sí. Me vinieron a pedir la libreta. No, si usted no lo coge, para cogerlo yo. Y así mira para acá, y así me ayuda, que tengo usted esta necesidad, y si yo los vendo, usted me va a estar ayudando mucho. Le dije, la mejor ayuda que yo le voy a dar a usted en este momento es decirle que ni yo, ni usted, ni nadie. No, pero si no lo coge, se lo roban en el mercado, allá ellos los ladrones. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No puede haber contaminación. Mi amor, ¿qué ibas a decir algo? Recuerdo que en ciertas ocasiones estuvimos batallando durísimo contra el enemigo y demonios y acá que vienen y acá que van. Y estuvimos en oración, inclusive nos apoyaron los líderes y recuerdo que Daisy y Jaime subieron hasta allá arriba. El adorno. Y teníamos como un colgante de macetero viejo de años y ahí se estaba usando. De bronce bien bonito. De bronce, casi ni le hacíamos caso y lo mirábamos ya como si no estuviera. Pero ese colgante macetero tenía forma de dragón. De un caballo, era un caballo. Como parecido a un dragón o algo así. Y recuerdo que Daisy y Jaime nos dijo, ¿por qué no quitan eso de ahí? Eso se parece a un dragón, vamos a quitarlo. Después de ese día, que quitamos ese, no tuvimos más ese día. Amado. Inclusive teníamos también, hemos tenido, lo hemos dejado de ejemplo, un adorno que es un ángel. Y eso es otro ejemplo más de adornos que uno tiene que no sabe, que no tiene el conocimiento, de que no está bien tenerlo. Un ángel que está bien bonito, bien talladito, blanquito, de lo puedo buscar ahí. No lo busques. Se va a demorar. Pero Gracias. hay que tener en cuenta que la Biblia dice que no debemos tener imágenes de ángeles ni de nada creado del cielo, ni etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo tenemos de ejemplo, pero hay que tener cuidado, conocimiento. Si ustedes tienen dudas de qué se debe de tener o no como adorno, pueden venir preguntar a los líderes, a los hermanos, al pastor, y así pueden saber. Bendito sea el Señor. La palabra dice en Mateo capítulo 10, versículo 1, volvemos a la misión de los 12. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amado, muchas enfermedades son causadas por demonios, son causadas por estos espíritus que son inmundos. La pregunta es, ¿cómo se le da lugar a un demonio? La respuesta es sencilla, abriéndoles la puerta. Usted ha sido lavado por la sangre del Cordero. Usted ha sido lleno del Espíritu Santo, pero usted tiene un poder que se llama todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Usted o le da lugar a Dios o le da lugar al diablo. Cuando usted voluntariamente no le da lugar a Dios, involuntariamente le está dando lugar a Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué nace en usted las ganas de no orar? ¿Quién provoca en usted las ganas de no asistir a la casa de Dios?
¿Quién provoca en usted la gana de estallar, de la ira, ¿verdad? O los celos, o ¿quién lo hace? Ciertamente no es el Espíritu Santo. Y cuando el cristiano le da lugar a la carne, le da lugar al pecado, está abriendo la puerta para que mine el enemigo, y muchas enfermedades vienen por causas espirituales. La falta de perdón trae enfermedades. El pecado trae enfermedades. Amén. Ocupar la mente en otras cosas trae enfermedades. Y exponer al cuerpo a cosas que no deben ser expuestas traen enfermedades. Pero bendito Dios, Dios nos da poder para sanar a los enfermos. Amén. Ahora, al referirse a la expulsión de demonios, pudo haber tomado en cuenta la liberación espiritual. Porque en Mateo capítulo 15, versículo 28, Jesús le dice a la mujer: hágase contigo como quieras. Y dice la palabra que su hija fue sanada en aquella hora. Vamos a entrar en la historia prontamente. Mateo capítulo 15, en el versículo 21, dice la palabra de Dios: saliendo de allí Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La mujer tenía una hija atormentada por un demonio. La Biblia no dice qué hizo la hija para entrar en este tormento, pero implícitamente nos damos cuenta que hay una puerta abierta para que este demonio entrase y ocupase a esta joven. Pero Jesús, versículo 23, dice: no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mira qué fe, y como ella se humilló. Hay personas que al punto cuando no se les ministra, se ofenden, se ponen bravas. No oró por mí, pues no vengo más a la iglesia. Y esta mujer se le dijo perra. Y esta mujer dijo: soy una perra y quiero comer de tus migajas. Mira qué actitud. Mira qué actitud. Para la sanidad divina hace falta una actitud correcta, ¿verdad? Delante del Señor. Hay personas que se ponen y dicen: Dios, si tú quieres, puedes sanarme. Aquí mismo en el banco, tú puedes decir: yo no me hace falta pasar para allá. Y no es por fe, a veces hasta por orgullo, por corazón duro, de yo estarme pasando para acá. Ya cuántas veces yo he pasado, me da pena pasar ya, y siempre que oran por mí, no me ha sanado. Yo tuve la experiencia de escuchar a una mujer decirme en una campaña: por mí han orado muchos predicadores y ninguno me ha sanado. Y le dije: claro, mija, el que sana es el Señor. Pero si esa es tu actitud, puedes volverte para tu banco. Bendito sea el Señor. Y esta mujer, humillándose, le dijo: sí, Señor, aún los perrillos comen de la migaja de la mesa de sus amos. Y el Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y la hija fue
sanada. Sanada. Mira la palabra que la Biblia usa. Sanada. Estaba atormentada por un demonio y dice, fue sanada. ¿Sabes qué enfermedad se parece mucho a esto? La epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que puede ser causada o por causas neurológicas o por causas espirituales. Hay epilepsia neurológica, hay epilepsia por demonios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, se necesita el discernimiento de espíritus para saber qué enfermedad debe ser tratada por demonios, qué enfermedad debe ser tratada por el don de sanidad. Recuerdo, y siempre hago este testimonio porque es impactante, aquel paralítico que trajeron a la iglesia de Cruz Verde aquel día del año 2007 o 2008, no recuerdo bien, que trajeron a este hombre cargado por ambas manos, paralítico, sin sillón de ruedas, vino de provincia para ser tratado en un hospital en La Habana. Parece que le fue peor, no resolvió nada. Ese día lo trajeron a la iglesia. Ese hombre venía de una iglesia donde se creía y se enseñaba, espero en el Señor, si no es que lo siguen haciendo aún, de que la sanidad divina no existe. Y cuando ese hombre se lo ponen delante del pastor Jorge Lambert, no sé si el pastor fue para limpiarse un poco de responsabilidad o para usar a los instrumentos que él tenía a la mano. Prefiero pensar que es la segunda, ¿verdad? Él me buscó en la congregación y él me dijo, sí, ven acá para que ores por él. Y yo dije, claro, si no se sana, que la culpa es del evangelista, ¿verdad? Ay, qué cómico. Broma mía. Él me llama, creo que fue un plan y un propósito de Dios. Dios quiso usarme ese día, a Él sea toda la gloria. Y me pongo a orar por esa persona. Imagínense a un hombre aguantado por los hombros, caído, porque los pies no le funcionaban, caído, paralítico completamente, y que lo aguanten de los dos hombres y lo levanten para que ore por él. Ay, Señor. ¿Te acuerdas de eso, mija? ¿O tú no estabas ahí? No estaban ahí. Fue un domingo casi 12 del día. Y recuerdo que cuando empiezo a orar por esa persona, le pregunto al Señor, porque si algo sabio usted puede hacer en su vida, es preguntar a Dios. Amén. Y Señor, ¿qué está pasando con este hombre? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué se necesita para que él sea sanado? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, hay 3 demonios que están poseyendo a este hombre. Échalo fuera. Y recuerdo que me acerqué, mientras todos estaban orando al Señor, me acerqué a ese hombre, a su oído y bien bajito, le dije, a ustedes 3 les ordeno en el nombre de Jesús que salgan fuera de este hombre ahora. Y me alejé de él después que reprendí a esos 3 demonios. Y el Espíritu me dijo, ahora pégale un susto. Así me dijo. Y dije, en el nombre de Jesús. Y cogí el micrófono así. Y el hombre estaba con los ojos cerrados ahí, aguantado ahí. En el nombre de Jesús. Y me pegué el micrófono. ¡Camina! Y el hombre, ¿te acuerdas, Harry? El hombre salió del susto corriendo. La gente en la iglesia dio un grito. ¡Ay! ¿Cómo se asustó? El hombre salió corriendo de la iglesia, huyendo. Salió huyendo. Y cuando iba a la esquina de la cuadra, volvió en sí y dijo, estoy caminando. Y regresó corriendo para la iglesia y empezó a abrazar y a besar a cada uno de los hermanos en la iglesia. Uno por uno, el hombre llorando. Y cuando llegó al púlpito donde estaba yo para también abrazarme, besarme, qué sé yo, le dije,
cuéntame tu experiencia, ¿qué pasó? Y él, entre sollozos, casi no podía hablar bien, dijo, yo vengo de una iglesia donde no se cree en la sanidad divina, pero ahora yo voy a demostrarle a mis hermanos que Jesucristo sigue sanando. Bendito sea el Señor. Amado, la sanidad divina es un don que podemos experimentar, gozar de ese don hoy en día. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Cuando se ministra las tres partes del cuerpo humano y al hacer la referencia a la enfermedad por demonios, primero tenemos que reprender, expulsar, para luego ministrar y aplicar el don de sanidad. Ahora, cuando mencionó el poder en Mateo 10, capítulo 8, para sanar enfermedades, está claro que también se refiere no solamente al área espiritual, sino al área física, porque dice la palabra que le dio poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, enfermedades que traen dolores. El don de sanidad se puede ministrar para esas enfermedades que traen dolores y el dolor desaparezca por el poder de Dios. Dice la palabra del Señor, sanad enfermos, limpiad leproso, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. ¿Cuánto se cobra por el don de sanidad? Nada. Dar gloria al Señor. Hay personas que están cobrando por ministrar la sanidad divina. Si alguien le hace esto, prefiera quedarse enfermo, porque no está ministrando por el poder de Dios. El poder de Dios viene de gracia y se da de gracia. Gracia es regalo inmerecido. Tú no tienes que portarte bien para que Dios te sane. De hecho, yo he visto personas que han recibido sanidad en la casa de Dios y ya han levantado el pie y nunca más han vuelto. Y están pecando y se están perdiendo. Pero es un don que viene de gracia. Dios lo da por gracia, porque lo quiso hacer. Es un regalo inmerecido. Dios lo da porque quiso hacerlo. Y cuando mencionó las dolencias, podría haber estado haciendo referencia a dolores emocionales también que sufre el hombre, dando autoridad para sanar a los quebrantados de corazón, como él mismo declaró en la sinagoga, porque eso fue una declaración que el Señor hace en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa esto? Dolores emocionales también. Por eso el don de sanidad va a estar obrando desde la sanidad física hasta la espiritual. La sanidad se manifiesta en espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea el Señor, porque luego dice, pregonar libertad a los cautivos, eso es echar fuera demonios. Dar vista a los ciegos, eso son sanidades, y poner en libertad a los oprimidos. Bendito sea el Señor. Ahora, el don de sanidad, y tiene que aprender esto, está relacionado con la obra redentora de Cristo. Los dones de sanidades son manifestaciones de la obra sanadora de Jesús que realizó en la cruz del Calvario. No se olviden, por sus llagas fuimos nosotros curados. Son los instrumentos que Dios ha dado a la iglesia para completar en la vida de los necesitados la obra que el Señor hizo al ser crucificado. Pedro lo dice de esta manera en la primera carta, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bendito sea el Señor. Jesús
sana al hombre con su autoridad y poder. Por lo tanto, ministramos la sanidad divina por medio de la autoridad y el poder de Cristo. No se ministra en el nombre de Alain. No se ministra en el nombre de Tomás. No se ministra en el nombre de ningún hombre. Ministramos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios le da la autoridad al hombre. Dios le da ese don al hombre para que ministre según el don. Y esto puede crear alguna polémica. ¿Por qué? Porque mucha gente pone la vista en el hombre. Olson Vila, cuando comenzó a dar campañas en Cuba, le pusieron un sobrenombre, el milagroso. Yo creo que el milagroso sigue siendo Cristo. Entonces los hombres como que le dan cierta popularidad y empezamos a poner en un pedestal a hombres que son capaces de tropezar y caer. El que ministra bajo el don de sanidad tiene que ocuparse de saber, y esa es la identidad, de saber su posición y dar gloria al Señor siempre. Cuando se sana a una persona, la persona va a estar agradecida con el ministro que impuso las manos. El ministro tiene que ocuparse de canalizar a esa persona para que le dé la gloria a Dios. Y el ministro despojarse de toda gloria, sino humillarse para que Dios se glorifique. Amén. La sanidad a un enfermo es el producto del poder sanador de Dios, no el tuyo. Amén. Bendito sea el Señor. A mí una persona en una campaña en un pueblo vino y me dijo, yo vine porque me enteré que usted estaba aquí para que ore por mí y me sane. Y yo le dije a esa señora, y se lo dije públicamente para que todos lo escucharan, porque si ella lo habló tan alto públicamente, yo tenía que responderle públicamente. Le dije, señora, a mí se me murió en mis manitos mi perrito y yo no pude hacer nada por él. Yo no puedo sanar a nadie. El que sana es el Señor. Sea el que esté parado aquí, sea que esté yo o otra persona. Usted tiene que mirar a Cristo. Amado, eduque a las personas para que miren al Señor. La acción sanadora de Dios es la respuesta a la interacción de la persona con el hombre. Me explico. Cuando Dios pone un don de sanidad divina en una persona, la interacción es el enfermo con el ministro, pero es Dios obrando a través del ministro, ¿verdad? La acción sanadora del hombre es el producto de la delegación que Dios ha dado en su poder a ese ministro para que imponga sus manos y sane al enfermo. O sea que el don que usted tiene lo recibió de Dios. Ahora, ojo con esto, irrevocables son los dones y el llamamiento. Hay ministros que han apostatado de la fe y siguen imponiendo mano y el don se sigue manifestando. ¿Por qué Dios permite eso? Romanos capítulo 9 dice que Dios hizo vasos de honra y vasos de ira. Y Dios dice que hizo los vasos de ira y que los está soportando con paciencia. Pero a esos vasos de ira que imponen sus manos y se manifiestan los dones, amado, Dios les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque ellos les van a decir, en tu nombre no sanamos enfermos, en tu nombre no echamos fuera demonios. O sea que hay vasos de ira que pueden moverse con los dones. Por los frutos los vas a conocer. Procura que el que te imponga las manos tenga un buen testimonio. No conozco a esa persona que va a imponer manos, discernimiento de espíritu. No sé, no tengo ese
Dios puso un pastor en la congregación y los que son acá más viejitos, que han ido para los campamentos y para las actividades, saben muy bien que yo les he dicho, no se dejen imponer las manos por esa persona. Yo no tengo pena en decir tales cosas, porque yo reconozco que el rebaño tiene que ser cuidado, no puede ser descuidado. Ahora, frases que aparecen en la Biblia, y ya voy a estar terminando ya, frases que aparecen en la Biblia sugieren esta gran verdad del don de sanidad. Sanad enfermos. Otra frase, y los sanaba. Otra frase, pondrán las manos y sanarán. Otra frase, puso las manos y le sanó. Le impuso las manos y le sanó. O sea, si la Biblia toma pasajes para establecer dichas verdades, nosotros tenemos que creer al Señor para que la señal de la sanidad divina se manifieste. ¿Cómo se ministra el don de sanidad? Y vamos a estar concluyendo la clase con esto. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se ministra el don de sanidad? Imposición de manos. Imposición de manos. La imposición de manos tiene sus reglas. Bendito sea el Señor. Imposición de manos. Órdenes de autoridad. Oración intercesora. Ministrar por la palabra. Las escrituras, la Biblia. Y por la atmósfera de sanidad. Bendito sea el Señor. La semana próxima vamos a profundizar estas formas de ministrar en los dones de sanidades. Vamos a aprender la imposición de manos, las órdenes de autoridad, la oración intercesora, la administración por la palabra y la atmósfera de sanidad.